Los emprendedores están locos y las locuras que tienen están solucionando un montón de problemas. Hoy vamos a conversar con Sergey Proaño, el CEO de minegocio.com.es. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview, de Forbes Ecuador. Hola con todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Forbes Ecuador. Hoy nos acompaña Sergey Proaño, un emprendedor de Ambato, pero que tiene una experiencia en varias ciudades con sus plataformas, sus negocios. Él es ingeniero en sistemas y estudió también contabilidad. Y bueno, siguiendo esas dos líneas, esas dos carreras, esas dos profesiones, ahora desde hace algún tiempo Sergey tiene una plataforma de facturación electrónica que precisamente está cumpliendo un año de vigencia la obligación de la facturación electrónica. Es verdad, Sergey, bienvenido. Pedro, qué gusto estar acá. Eres un amigo de nuestra empresa, de nuestra casa, y pues admiro siempre lo que están haciendo con Forbes y les felicito por todo lo que han avanzado, todo lo que han caminado en el Ecuador y todo el apoyo que están dando al ecosistema del emprendimiento, de los negocios. Efectivamente, hay la ley orgánica de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la COVID-19, que fue inscrita en el registro oficial el 29 de noviembre del 2021, en el cual obliga a la facturación electrónica a la mayoría de sectores, pero da un plazo de un año para que se cumpla. Es decir, Y ese plazo venció exacto. el 29 de noviembre del 2022, en el cual pues todos los contribuyentes que tengan ingresos mayores a $20,000 debían entrar a la facturación electrónica, pero ha sido un proceso sumamente largo para llegar a ese punto. Justamente habíamos analizado logros, retos y oportunidades de este proceso y pues creo que tenemos muchas cosas que hablar muy interesantes. Hay muchísimo por hacer, Pedro, en este tema, más de lo que yo me imaginaba, la verdad, pero se ha dado un paso importante. La facturación electrónica como que vino a dar un nuevo impulso a los emprendedores y a los negocios. Esto de dejar el papel, las facturas de papel famosas porque se iban acumulando en cajones y en escritorios, y ahora todo está en una aplicación, en una página web. ¿Cómo miras tú ya en este primer año que se va a cumplir? Bueno, faltan un par de meses para noviembre para que se cumpla este primer año de la vigencia de la facturación electrónica aquí en el país. ¿Qué cambios has sentido tú como emprendedor y con los clientes que son de tu plataforma de minegocio.com.es? No ha sido un cambio fácil, Pedro. Cuando salió esta ley, lo veíamos como algo imposible, la verdad. Y no solo hablo yo como parte de una plataforma de facturación, de contabilidad, sino la misma administración tributaria tenía miedo de todo lo que se le venía. Un poco para regresar al pasado, Pedro, la facturación electrónica en el Ecuador empieza a ser voluntaria en el año 2012 y 17 contribuyentes entran a esa modalidad de facturación. Luego al 2014 pasan a ser los grandes contribuyentes los obligados a hacerlo. Y del 2014 hasta el 2022 aproximadamente 200,000 contribuyentes tenían facturación electrónica. Un poco para estimar, tenemos 2.5 millones de contribuyentes. O sea, era todavía el Menos del menos del 10% 10%. que estaban con facturación electrónica. Y hablamos que ya estábamos en el año 2022, cuando ya estábamos dentro de este proceso. Llegamos a noviembre 2022, a pocos días ya de que esto ocurra, y teníamos 350,000 contribuyentes. Y ya con el reloj muchísimo. casi en cero, ¿no? Sí, es por eso que contadores, administración tributaria, firmas electrónicas, sistemas de facturación, fuimos aliados estratégicos de la administración fiscal, aliados invisibles, Pedro, porque nunca hubo una conversación, nada, y día y noche trabajamos para que esto se logre. Es así como hoy tenemos 1.6 millones de contribuyentes con facturación electrónica y se preguntarán, ¿y los 900,000 restantes? Pues son los que venden menos de $20,000. Que no están obligados. Que no están obligados. Entonces, prácticamente se ha cumplido, ha sido un reto logrado. Respondiendo a tu pregunta, pues ha habido muchos beneficios. El empresario, el emprendedor, hoy toma decisiones más basadas en datos, hoy toma decisiones estadísticas, porque tiene la información.
Antes, cuando tenías un papel o tenías un cuaderno, era mucho más difícil poder tomar esa decisión y tenías que hacerlo basado en tu criterio, tal vez en tu corazonada. Como intuyendo qué es lo que había Intuyendo. pasado y qué es lo que va a pasar. Exactamente. Entonces hoy podemos ver que los negocios o los dueños de negocios, al tener información en tiempo real, porque esa es la clave, el tener información en tiempo real te permite tener mejores decisiones. Tú dices que todavía hay mucho por hacer, Sí. que te has dado cuenta bueno, que has hecho bastante o que se ha hecho bastante en la materia de facturación electrónica, pero todavía hay cosas que hacer. De aquí al 24, al 2025, ¿qué otros avances podríamos tener en el tema de facturación electrónica? Hay mucho por hacer, Pedro, empezando desde la conectividad. Para que la facturación electrónica pueda darse, tenemos que tener internet. Y en las zonas urbanas estamos tranquilos porque tenemos una alta penetración de internet. Pero ¿qué pasa con aquellos negocios, aquellos comercios, aquellos contribuyentes que están en las zonas rurales? Cuando la penetración de la conectividad no llega a ser del 30-35%. Es un problema muy grave. Primera cosa, entonces, mejorar la conectividad. Sí, primera cosa. Y ahí, pues, Ministerio de Telecomunicaciones tiene un arduo trabajo por hacer. Segunda cosa, pues el tema de la firma electrónica. La firma electrónica tiene que ser ágil, tiene que ser un proceso en el que todos podamos hacerlo de una manera sencilla. Y aquí también hay que ajustar algunas tuercas. Pero la más importante es el tema normativo, el tema legal. La aceleración, la transformación y la digitalización avanzaron muy rápidamente, pero a ese ritmo no avanzó la normativa legal ecuatoriana. Que además pasa en otros sectores, ¿no? La Sí. ley siempre va mucho más lento que lento. el avance tecnológico. Entonces tenemos problemas como, voy a decir un ejemplo. Si tú vas a comprar en una farmacia y pides que ese comprobante electrónico sea consumidor final, la ley le exige al emisor que la imprima y que se le entregue al cliente. Cuando es consumidor final. Cuando es consumidor final. Ya. Cuando no es consumidor final, solamente le exige si es que el cliente se lo pide, porque no tiene correo, no tiene un acceso a un equipo para descargarse. Pero si es consumidor final, es obligatorio la entrega. Si tú no le entregas, pueden clausurarte. Ya. Entonces, cuando un fedatario va a comprar y pide a consumidor final, Como un cliente fantasma. como un digamos. cliente fantasma, que es lo que es lo que habitual hacen, ¿no? Ajá. para ellos, ¿no? Entonces van, compran, te dicen es a consumidor final y mucha gente no entrega la factura, incluso la imprime pero no la entrega. Y hemos tenido muchas clausuras de clientes que la factura fue emitida, la factura está en el SRI, incluso las cámaras del local ven que le facturó, ve que se imprimió, Pero que no se lo entregó. no se le puso en la fundita y se le entregó. Pero eso es medio contradictorio, ¿no? O sea, es Sí. medio hasta absurdo que Podría se le decirse clausure a que alguien por es eso. injusto, Injusto. pero ¿no? es legal. O sea, la ley exige y por eso hemos tenido muchas clausuras. Y ahí la administración tributaria, la legislación, tienen que empezar a ajustar esas tuercas porque no es justo que un negocio sea clausurado. Y ha pasado mucho, Pedro, por eso lo cito. Hay otras cosas, por ejemplo, el anexo transaccional simplificado. Es un trabajo muy duro que tienen los contadores. Que son palabras para el contribuyente promedio como hablarles en otro idioma, ¿no? Sí, tal vez un Que a contador... mucha gente le angustia, le estresa estos, Sí. ciertos términos. El mismo contador se estresa con el ATS porque tiene que recabar mucha información, pero es información que ya tiene la administración tributaria. Entonces, estás incluso atentando con un principio tributario de la simplicidad. O sea, si tú ya lo tienes, ¿por qué tener que pedirle al contribuyente que elabore un anexo? Entonces, es algo que tiene que desaparecer. Si tomamos en cuenta, Pedro, que ya la gran mayoría de facturas, el 99% de facturas que se emiten en el Ecuador son electrónicas. ¿Y por qué menciono esto? Porque aún viven las facturas físicas. Ujú, sí, Aún- todos aún tenemos creo que una carpeta en donde colocamos ciertas facturas que nos emiten determinados locales. sí, ¿y por qué viven aún? Porque en la normativa decía, si tú ya tienes un blog de facturas impreso y su fecha de caducidad o vencimiento es hasta 29 de noviembre de 2023, tú puedes utilizarle. Ujú. Entonces, el 30 de noviembre desaparecen las facturas físicas para siempre. En el Este Ecuador. 30 de noviembre. Este 30 de noviembre. Tenemos un poco más de 2 Sí, meses. tienen sus días contados. En esos días. Eso quiere decir que desde el 30 de noviembre en adelante, todo será facturación electrónica. O sea, las facturas, si es un documento factura, será electrónico. Ya.
y el SRI tendrá información en tiempo real de esa factura. Y ya no necesitará pedirte ni siquiera una declaración de impuestos, porque ya tendrá tus ingresos, tendrá tus gastos, y no debería siquiera pedirte una declaración. No Entonces, debería, pero se va a seguir pidiendo, ¿no? O sea, a no ser que se cambie justamente esta normativa a la que tú te refieres. exactamente. Entonces, estos cambios, Pedro, por ejemplo, cuando tú te llega un oficio del SRI pidiéndote información, un requerimiento por una comunicación de diferencias, una auditoría, te están pidiendo inclusive hasta ahora documentos electrónicos impresos. O sea, son Sí. cosas absurdas, ¿no? Sí, Pero es es porque verdad, es el verdad. procedimiento es más pesado de ese lado, Ya. pero hay cosas que cambiar. Pero la más importante, Pedro, el reto más importante es el siguiente. Cuando... Voy a tratar de ser rapidito, ¿no? Por favor. Había la DGR hace 30 años, tal vez muchos de los que La nos Dirección escuchan General de Rentas. no se acuerdan qué era, pero había la DGR. Previo al SRI. Poco o nada se facturaba. Luego se funda el SRI, la economista Elsa de Mena toma el mando y empieza todo un proceso de cultura tributaria, imprentas autorizadas por el SRI, recordemos, imprenta autorizada, Sí, y claro. se empieza a ver ya los blogs de facturas en los negocios, el papel carbón, y todos empezamos ya a facturar y recibir facturas. Luego de eso viene la época de los autoimpresores, que el SRI te autorizaba para que tú autoimprimas tus facturas. Ya. Las grandes cadenas en sus sistemas que eran autorizados por el SRI podían imprimir sus comprobantes y ya no irse a una imprenta. Y luego Exacto. viene la facturación electrónica. No hay ningún requisito, ni ninguna validación, ni ninguna autorización que el SRI entrega a los proveedores de facturación electrónica como minegocio.com.es para poder nosotros brindar ese servicio. O sea que Ninguno. cualquier persona este rato podría emitir convertirse en un Exactamente. generador de facturas electrónicas. Exactamente, y eso es lo que está ocurriendo. Hay muchísimos casos de estafas, de fraudes o de problemas futuros, porque incluso personas que no son empresas, sin RUC, Pedro, dicen, no, Totalmente yo informales, ¿no? soy un informático, me conseguí un código fuente, puedo generar facturas electrónicas, Ah, pero ese tema está... y empieza a vender se puede el complicar, servicio. puede complicar Ya se ha ciertos complicado, negocios. Pedro. O sea, puede Ha alguien habido caer en manos casos- de estafadores. Sí, o también puede ser de que alguien tenía su servidor en su casa, debajo de la cama, ahí almacenaba la información de cientos o de miles de clientes, y eso se quemó, se- y el SRI ha dicho claramente, nosotros no somos los responsables de almacenar tu información. Tú tienes que almacenar por 7 años tus facturas electrónicas, entonces tú como cliente confías en una empresa que te brinda un software, la pero factura es tal vez sin saber autorizada cómo por el se SRI, maneja todo el proceso, ¿no? pero no sabes dónde están sus servidores, qué infraestructura Ujú, tienen, ujú, qué ujú. arquitectura tienen, qué políticas, qué planes de contingencia, si tiene administración de usuarios, si tiene respaldos de información, nada. No sabes ni siquiera dónde Entonces, está. este punto que acabas de mencionar, Sergey, es una tarea, digamos, para la autoridad tributaria, regular a estas personas o firmas, no sé cómo llamarlas, de que te emiten facturas electrónicas, que puede ser Sí. cualquiera o puede ser una institución mucho más formal y con trayectoria. Sí, nada más, y lo que le pedimos a Francisco Briones y a toda la administración tributaria es que se exija ciertos requisitos básicos de seguridad de la información. Por supuesto. Hay otros sectores, otros procesos a nivel nacional de que te exigen algo, ¿no? Y es muy raro que aquí no se exija nada. Entonces, requisitos de tener procesos claros, de tener almacenado en servidores con ciertas características, de tener respaldos, réplicas. Ujú. Creo que eso va a ayudar mucho. Solo para citar, Chile es el país más avanzado en facturación electrónica en América, y en Chile hay 3 empresas autorizadas para brindar el servicio de facturación 13. electrónica. 13. Recuerda tú, Pedro, aquí en el Ecuador, por ejemplo, el Arcotel autoriza a empresas que emitan certificados digitales Ajá, como firmas claro, electrónicas, así y hay es. 10. Hay públicas y privadas, pero hay 10 que te pueden dar una firma Una firma electrónica. electrónica. Lo mismo debe ocurrir con la Con la facturación facturación. electrónica, por responsabilidad con los contribuyentes y la misma administración tributaria. Muy útil esto que nos dices, ¿no? La necesidad de regular a estos emisores. Sergey, hablemos ahora de tu lado emprendedor. Tú ya llevas algunos años en varios negocios. Previo a la conversación, previo a este podcast, nos comentabas que estabas con 9 negocios, ¿no? 9 empresas, pero que el principal es minegocio, minegocio.com.es, y sabemos que acaban de lanzar un nuevo producto.
la facturación con voz utilizando inteligencia artificial. ¿Cómo es esta magia? Porque esto sí, uno cada vez escucha más cosas que giran o que surgen de inteligencia artificial. Cuéntanos un poquito cómo surgió esta idea y cómo funciona en las palabras más sencillas, por favor. Claro que sí, Pedro. Con esta ola de la facturación electrónica obligatoria, entraron a esta modalidad micro, pequeñas, medianas empresas, mucha gente de servicios que no estaban acostumbradas realmente a facturar electrónicamente. Y hay muchos beneficios del tema de ahorro de papel, ecológico, transporte de facturas, muchos beneficios. Pero sentimos directamente un dolor, una desesperación del cliente, porque no es un proceso fácil. No, realmente hay muchísima gente que no puede facturar electrónicamente, por desconocimiento, porque no son tecnológicos, porque son de una edad avanzada, exacto, porque tienen alguna discapacidad, o porque simplemente son jóvenes y se les complicó. Yo no soy ni tan joven ni tan viejo y me costó, digamos, empezar a emitir estas primeras facturas. Realmente era un proceso. Vi los tutoriales y todo, pero bueno, lo he logrado de alguna manera cuando ha sido necesario. Cuéntanos ahora sí, ¿cómo llegas a esto? Llegamos a que mucha gente no lo podía hacer, médicos, PhDs, que no podían hacerlo. Entonces, mapeamos todo el proceso desde que tú dejas la factura en papel y quieres pasarte a facturación electrónica. Tienes que sacar la firma, tomarte una foto, un montón de pasos. Pedro, contamos 50 pasos. Una locura. Y los mapeamos. Ya. O sea, desde la fotito que subes para la firma, que subes, que te bajas, que pones la clave, son 50 pasos. 50 pasos. Entonces dije, no puede ser, esto tiene que ser más fácil. No es posible que con la tecnología, la digitalización, la gente afirme de que era más fácil facturar en papel. Y en verdad era más fácil. Claro, o sea, tú cogías el papel, llenabas y entregabas. Punto. Era más fácil, Pedro. Entonces yo me senté con mi equipo y dije, lo que nosotros tenemos en este momento es un Napster de la música, es un Ares, en el cual tú, si bien es cierto, puedes escuchar música digital, pero es todo un dolor llegar a hacerlo. Necesitamos crear el Spotify de la facturación electrónica. Ya, entonces vendí esa idea. Necesitamos crear el Spotify, algo que sea sencillo, fácil. Recordamos los que tenemos más de 30, que pasábamos días enteros para bajar una canción. Claro, un archivo. En Napster, en Ares, un MP3, mientras que hoy en Spotify es algo sumamente simple. Entonces ese concepto, la idea era llevarlo a la facturación. Llevarlo a la facturación. Entonces hicimos mesas de trabajo, mapas de calor de nuestros 37,000 usuarios que tenemos en el Ecuador, Pedro. En todo el Ecuador, todos los cantones del Ecuador, hay clientes de mi negocio. Entonces trabajamos con ellos y empezamos a ver la interfaz, UI, UX, la experiencia, todo. Y claro, por más bonito que le ponías, no llegabas a hacer ese Spotify de la facturación. Sale esta maravillosa herramienta tecnológica del ChatGPT, la inteligencia artificial. Nos contactamos con OpenAI, empezamos a trabajar de la mano. Pero hablando ya con ellos, con el equipo de... Empezamos a trabajar con nuestro equipo, nuestra tecnología, nuestra experiencia, nuestra necesidad, más la tecnología de OpenAI. Una tecnología impresionante. Y ustedes, Pedro, les explicaron todos estos pasos y estos dolores que tiene el contribuyente. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial podría ayudarnos a esto? Y es así que, y también con algoritmos de reconocimiento de voz. Integramos todo eso y creamos una aplicación que se llama IA Migo. Como es inteligencia artificial y Migo de mi negocio condensado, como comprimido. Y la palabra amigo también queda ahí. También es IA Amigo y es tu amigo que te ayuda. ¿Cuánto tiempo tomó desarrollar esta aplicación? Hemos estado 10 meses, Pedro, en este proyecto. Ha sido intenso. El equipo ha trabajado, pero de una manera impresionante. Y ya está, que estudiar está mucho. Funcionando. Y está funcionando, Pedro, pero es increíble. Lo que creamos no es el Spotify de la facturación electrónica. Creamos un Alexa más un Spotify de la facturación electrónica. Es tan sencillo como hablar. Y ayer el director del SRI subrogante decía, tienen que patentar esa frase porque me impresionó que ahora facturar sea tan sencillo como hablar. Y pues salimos con un plan beta hace un par de semanas
y nos topamos con una agrupación de no videntes que trabajan como en un call center para una empresa, es un laboratorio médico, se llama Lab Genesis. Entonces, ellos son comisionistas y tienen que hacerle una factura al mes a esta empresa. Y ayer tuvimos pues el testimonio de la persona en el cual él hace una factura solamente con su voz. Entonces le dice, factura el producto comisión al cliente del laboratorio Génesis por $400. Dando las instrucciones, o sea, lo que uno anota, o anotaba en las facturas de papel o lo que ahora uno digita en la aplicación, lo hace a través de la voz. Solamente en la aplicación. Va a ser mucho más fácil si es que tú ya tienes creado un producto y creado el cliente. Si es algo recurrente, por ejemplo, supongamos que eres una persona de la tercera edad y tienes un bien inmueble que lo arriendas a Juan Pérez y cada mes haces una factura de $300. Entonces vas a crear el producto, arriendo de $200, vas a crear el cliente Juan Pérez y cada mes le vas a decir factura arriendo a Juan Pérez por $200. Listo. La inteligencia artificial te dice, ¿estás seguro que deseas facturar $200 por arriendo a Juan Pérez? Tú le dices, sí, gracias, o sí, por favor, facturar. Y se emite la factura, mágicamente, es realmente impresionante. Me encantó ver ayer la cara de 300 personas, entre los que estaba el director del SRI, del Ministerio de Telecomunicaciones, de la Federación Nacional de Contadores, y ver esos rostros en el cual veían a gente de la tercera edad, gente con discapacidad visual. Pero esa es una innovación, una cosa loquísima, me parece, es una locura, que puede trascender cualquier frontera, ¿no? O sea, no sé si en otros países habrá otro Sergey Proaño que esté con esta misma idea y solucionando este mismo problema, no sé, pero digamos, estás dando un paso bastante grande en el tema de facturación electrónica. Es una cosa impresionante, realmente es un hito, Pedro, es un hito del cual nos sentimos muy orgullosos, porque ayer nació la facturación electrónica con inteligencia artificial. Una cosa es que haya inteligencia artificial, que tengamos ChatGPT, perdón, y otra cosa es que ocupemos esa tecnología y la apliquemos para resolver un problema. Y eso es lo que hicimos. Hoy, cualquier persona, tan fácil y tan sencillo como hablar, puede hacer una factura. Y cuando tú acabas de hacer la factura, ya el sistema envía al SRI, le envía al cliente y está listo, no tienes que hacer nada más. Y en este caso, bueno, tú hablas de este grupo de no videntes que trabajaban para este laboratorio, pero la herramienta es para cualquiera. Sí, ya lo están usando taxistas. A los taxistas también les facilita un montón, porque imagínate, acabas la carrera y vas a facturar $4 o al final del día. Es difícil para los señores transportistas. Entonces ahora factura $50. Increíble. Entonces increíble. Es algo maravilloso, Pedro. Sergey, como emprendedor, ¿qué sientes cuando pensaste en un producto hace tanto tiempo, digamos, hace 10 meses, lo desarrollas con tu equipo y ahora ya está al aire? ¿Qué siente un emprendedor cuando esa idea loca que tuvo, ya es tangible o ya está funcionando? ¿Qué siente el emprendedor? Uy, es una emoción increíble, Pedro. Te da ganas de llorar de la felicidad. Has llorado muchas veces porque con las ideas, sí, porque a veces las ideas funcionan y las ideas también quedan hemos en sufrido fracaso. mucho, nos hemos revolcado, Pedro, y creo que te lo he contado, pero cuando algo así nace, cuando algo así sale, y cuando generas ese efecto de impresión, ese efecto wow en la gente, y gente de primer nivel, gente que está en el medio, o sea, yo ayer que hicimos el lanzamiento, me sentí un rockstar, Pedro. Te soy sincero y con humildad, con la humildad Claro. que me caracteriza, pero sentí ver la cara de toda esa gente. No sé si puedo mencionar, pero Janedy Nostroza estuvo ahí y se enamoró del producto. Dijo para los periodistas, para los artistas, Claro, tanta gente. O sea, es como el Alexa. Tú bien puedes poner una canción, pero es más fácil decirle, Alexa, pon esta canción. Es exactamente lo mismo. Entonces, realmente mucha emoción, Pedro, una satisfacción, una gratitud con el equipo y también te sacas de encima ese peso de que no estás loco, ¿no? De lo que tú sueñas y sí puedes Los emprendedores lograr. a veces piensan que están locos. Yo creo que sí estamos un poco locos. El simple hecho de querer ser emprendedor es que ya estamos un poquito locos. ¿Qué les dices a los emprendedores que se dan contra el piso varias veces y están a punto de botar la toalla? ¿Qué les dices a ellos? O sea, primero yo les invito a todos de que sean emprendedores. Yo respeto, ¿no? De todas las profesiones y funcionarios públicos y todo, relación de dependencia, pero creo que el emprendimiento es apasionante.
pero es durísimo. Es durísimo. Es durísimo, sí. Yo calculo que 1 de cada 10 emprendimientos sobrevive. O sea, la tasa es bajísima. Tú te has equivocado, me imagino, también en Sí, varias sí, ocasiones, has fracasado. más de 20 veces, la verdad. ¿Qué sentías ahí? ¿Qué decías ahí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya no Creo que no es tiene parte del sentido. camino, Pedro, es parte del camino aprender a caer y aprender de los fracasos. Y es algo que nuestra cultura no se lo hace. Nosotros ocultamos el fracaso. Es más, te caes y te levantas y dices, casi me caigo. O sea, es nuestra cultura. Sí. Yo he aprendido, he estado muy cerca de Silicon Valley, muy cerca del ecosistema de emprendimiento de Israel, Ujú, que así son es. hubs de innovación, de creatividad. Y el fracaso es visto como un logro, Exacto. porque es cuando tú más aprendes. Yo creo que las generaciones también ya van asumiendo esto que tú acabas de decir, ¿no? Tal vez hace 20 años decirle que el fracaso es un logro a un estudiante de economía o de administración de empresas, a nadie se le hubiera ocurrido. Hoy ya está mucho más interiorizado ese tema, ¿no? Así es, el que no fracasa es porque no lo intenta, el porque no lo sueña. Y lograr los sueños es muy duro, porque son cosas casi imposibles de hacer. Cuando yo le decía a mi equipo, vamos a crear el Spotify, veía las caras de mi equipo y decían, este man Está otra vez loco. salió con sus vainas. Pero ya cuando lo logramos y cuando fue más chévere incluso de lo que pensamos, esa satisfacción es increíble. Pero así también hay otros proyectos que fracasan, muchos, Claro, muchos claro que proyectos. sí. Yo he tenido, voy a citar uno, se llamaba futgolazo.com.es, una plataforma de pronósticos deportivos, muy bonita, muy linda, que traía al presente al famoso golazo que sellábamos en las tiendas, las cartillas. Exacto, me acuerdo. Ese golazo lo trajimos Al mundo al digital. mundo digital con un arte impresionante, con animaciones. Tuvimos más de 1 millón de usuarios Pero, ¿qué pasó? a nivel O sea, global. El tema es que en el Ecuador están prohibidas las Ah, plataformas de ya, apuestas ok. deportivas y tuvimos muchos problemas por eso. Y luego vino la pandemia, el fútbol se paralizó por varios meses, creo que fueron 6 o 7 Sí, meses, sí, claro. y no tuvimos la liquidez para Entonces, soportar. eso te hizo, o sea, factores externos, digamos, te hicieron o te llevaron al fracaso en ese caso Sí, puntual. yo creo que lo que me llevó al fracaso es que no me enfoqué, Pedro, no me enfoqué. Ya. Ya cuando mi negocio estaba un poquito bien, Ujú. dije, voy a hacer otra cosa, y voy a hacer otra cosa. Y fundé un montón de startups, un montón, como 7. Y eso no está bien, porque está bien ser curioso, está bien ser inquieto, tener un montón de Ujú, ideas locas ujú. en tu cabeza, pero tienes que enfocarte. Y ahí aprendí que hay que enfocarse. Así es. Y el enfocarse no es estar 24 horas Otro trabajando en consejo algo, para los ¿no? emprendedores, ¿no? Sí, el enfoque es clave, es clave. Entonces, me enfoqué en mi negocio.com.es y eso ha crecido un montón. ¿Cuántas personas son ahora? ¿Están internacionalizándose? ¿Cómo están los ingresos? Estamos exactamente 24 personas, Ya. 12 hombres y 12 mujeres, Ya. lo cual para una fintech es interesantísimo porque hay ese Ujú. equilibrio de género. Teníamos la intención de regionalizarnos en este año Ujú. al Perú, pero nos llevó más tiempo este producto de la facturación por Ya. voz de lo que pensamos. Pero el 2024 entramos a Perú. Tenemos ya todo listo para ¿En regionalizarnos. ingresos cómo está mi negocio? El año anterior terminamos con más de $1 millón en Ya. ventas. Esperamos crecer. Con corte a septiembre el año anterior versus este año, hemos triplicado. Entonces, esperamos cerrar muy bien el Este año año. 2023. No hemos crecido en gente, Pedro. Hemos automatizado los procesos. Tenemos todo muy digitalizado y automatizado. Y eso es bueno, porque de eso se trata también la empresa tecnológica. Así es. Sin embargo, otro consejo que le puedo dar al emprendedor es que no se desespere, que cuando hay un problema, piense con cabeza fría y de manera estratégica. Olvídese de la corazonada. Tome decisiones 100% basadas en datos. Perfecto. Eso es algo muy duro para el ecuatoriano, porque creemos que esto va a ser bueno. Hay que fijarse en la data. Hay que fijarse en la data. Sergey, muchísimas gracias por tu visita al estudio de Forbes. Se nos ha ido volando este podcast, ha sido muy, muy entretenido. Te felicitamos, te agradecemos nuevamente por tu presencia y bueno, esperamos tener nuevas noticias de ustedes en el futuro. A ver qué nos cuentas, cómo siguen esas ideas, esas locuras tuyas. Chévere, Pedro, usen esta locura de la facturación por voz. Realmente cambió todo.
Creo que va a impactar a nivel regional. Está muy chévere. Gracias por la invitación. Y pues apoyemos a las startups ecuatorianas. Creo que es otra cosa que nos falta como país. Es muy duro, hay que golpear muchas puertas y hay que ya ser grande para que te empiecen a tomar en cuenta todos. Perfecto. Y yo creo que hay mucho talento en el Ecuador. Hay el Buen Trip, el radar de Buen Trip tiene más de 300 Así es. empresas. Entonces apoyemos a las startups, que hay muchísimas cosas buenas y que pueden cambiar la matriz productiva de nuestra patria. Un ejemplo muy claro, Israel. Sergey, excelente tu sugerencia. Esperamos que nuestra audiencia la escuche, la tome en cuenta. Y bueno, ese ha sido el nuevo capítulo del podcast de Forbes Ecuador con Sergey Proaño, el CEO de minegocio.com.es. Gracias, Muchas Sergey. gracias. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador.